sean con exactitud lo que están representados en esa obra. Entonces también utilizamos el. Y una vez que hayamos configurado esto, como vemos aquí, se han ido haciendo distintas pruebas donde lo único que cambiaba era la intensidad del foco de luz. Y cuando conseguimos el resultado que queremos, bueno, hacemos una foto, en este caso simplemente por ponerle la mano adelante, ¿vale? Para decir, vale, aquí, y a partir de aquí ya son todas las buenas. Y ya, creo que hay un par de ellas más de pruebas, efectivamente. Y ya a partir de aquí, quitamos eso, y es realizar una fotografía de manera consecutiva con la siguiente, y lo único que es girando el objeto, ¿vale? Esto por ver de manera gráfica un poco lo mismo que está haciendo el compañero y un poco lo que ya he explicado antes. Vale. Cuando terminemos con eso, lo que vamos a tener no van a ser estos JPG que hemos importado en el software, vamos a tener el RAW. Hay un montón de software de pago gratuitos, ¿vale? Esto es siempre igual. Que podemos utilizar para este proceso de revelado. Yo voy a utilizar, porque es el que tenemos instalado en la empresa y del que tenemos licencia, Lightroom, que pertenece a Adobe, mismo que Photoshop y todo esto, que lo conoceréis. Pero, por ejemplo, si queréis una alternativa gratuita, hay uno que se llama RAW Therapy, como terapia, ¿vale? Terapia RAW, que lo podéis descargar, es gratuito, igual que está la alternativa Krita o GIMP, más Photoshop, ¿vale? Y quizá alguien lo conoce, bueno, lo podéis utilizar esa herramienta. Os voy a mostrar simplemente para que veáis un poco como la carpeta pesaba mucho y no habéis podido descargarla, porque voy a hacer yo, pero simplemente para que veáis. Esto que vemos aquí, que está en pantalla, ahora es para el balance de la imposición. Si lo usamos y clicamos en cualquier elemento de la imagen, vamos a ver cómo se rectifica el color. ¿Veis cómo ha cambiado? Podemos verlo si utilizamos. ¿Vale? Ahí podemos apreciar el antes y el después. ¿Qué es lo que le hemos dicho? Le hemos dicho que el gris medio, por 128, en este caso, era ese color amarillento de las zapatillas, ¿vale? Entonces, automáticamente ha reconfigurado todos los valores RGB de la imagen y, como vemos, pues de repente a las zapatillas. Esto tampoco es lo que hay que hacer. ¿Vale? Esto está mal. Por eso utilizamos este efecto. Este objeto simplemente tiene unos valores ya calibrados. Ya sabemos que los colores. Una cosa, Jonás. Acabo de fijarme que justo Adrián ha cambiado la posición de la cámara. ¿No? Sí. Si podéis explicar un poquito por qué cambia. Eso es una técnica que es mover la cámara o mover el objeto. En este caso, girar el objeto, como vamos a ver en la imagen. Lo voy a hacer. Simplemente por. Vale, o sea, ha capturado de frente y después para cambiar el ángulo desde arriba. Vale. Y uno tiene más pequeño, porque la parte es más de arriba, no es tampoco importa, le puedes acercar más y mantener la distancia focal, pues. Lo veremos ahora cuando hagamos la reconstrucción, porque le da una preview de dónde estaba la cámara en el espacio, entonces se va a ver mejor que tenga los anillos que tomen. Bueno, lo que estaba diciendo es que utilizamos este dispositivo, este color checker, para hacer la calibración. En este caso, y vamos a hacer la corrección de color, no vamos a entrar muy en profundidad de lo que toda la corrección de color, de lo que es la corrección de color y tal, simplemente vamos a dar unas pinceladas. Entonces, en este caso, para hacer la corrección del balance de blancos, clicaríamos sobre esta casilla que es el gris medio. Y ahora sí vemos que el color de la zapatilla, no hemos visto el elemento real, pero ha pasado de ser un blanco a un tono más amarillento, ¿vale? Entonces eso es más aproximado al color real que tiene la zapatilla.
Y luego aquí configuramos los settings, ¿vale? Que bueno, para hacerlo rápido, podemos darle clic derecho en settings, auto settings, y lo que hace es que calibra los valores de la iluminación, ¿vale? Esto que vemos aquí, que es el histograma, como comentaba mi compañero antes, lo que se nos está diciendo es que no hay valores de iluminación apenas, ni tonos medios, porque está todo en sombra. Pero eso es normal en este caso, porque a través de estado fotografiando un punto negro detrás, que obviamente lo que imprime la imagen con los Vale. Luego lo que haremos sería copiar o aplicar todos estos mismos settings que hemos hecho con el color checker al resto de imágenes que no lo tienen, que serían estos. Y hay una manera de copiar esos settings y pegarlos en la solución. Cuando ya hemos hecho el proceso con todas y cada una de las imágenes que tenemos de la captura, sabemos que están configuradas como nosotros queremos, las exportamos y las convertimos en JPG. Podríamos trabajar con RAW o con un formato que tuviese menos compresión, ¿vale? Que nos hemos comentado antes. Podemos usar PNG, podemos utilizar TIFF o distintos formatos que si hay alguien que tenga experiencia con esto, les sonará. Pero la calidad no se va a notar tanto para lo que van a incrementar los tiempos de carga. Entonces, vamos a suponer que no merece la pena. Va a merecer la pena en contadas ocasiones. Entonces, exportamos a JPG y lo que vamos a tener va a ser este, ¿vale? En este caso, yo he cogido todo mi input de imágenes y lo he dividido en 3 carpetas, que es según la posición en la que estaba puesta la zapatilla, ¿vale? Quiero ver que primero se ha hecho el turntable así posicionada, ¿vale? En el siguiente hemos tumbado las zapatillas hacia un lado y hemos vuelto a hacer todas las fotos a saltos de 5 grados. Y por último, hemos tumbado las zapatillas en el otro sentido y hemos vuelto a repetir el proceso. Que por ejemplo no ha hecho falta lo de los triángulos, Efectivamente, solo moviendo los objetos. porque hemos tumbado el objeto y ya estamos cubriendo el frente, ¿no? La planta, el perfil, el alzado, hemos cubierto prácticamente casi la totalidad de los ángulos. Entonces, en total aquí tenemos 151 fotos, de las útiles son 149. Como es un objeto pequeño, es un entorno controlado, es suficiente. Este es más grande, pues a lo mejor tenemos que tomar una posición más, pero no habría hecho falta mover el trípode, podríamos haber tumbado el objeto y haber repetido el proceso. Estoy claro y el reloj. Vale, ¿por qué la carpeta que os he compartido a vosotros no es igual que esta que yo tengo aquí? ¿Ves? Aquí vemos que está una imagen y luego está al lado una imagen que se llama exactamente igual, pero con ¿no? el sufijo más. Vale, si nosotros cogiésemos estas 3 carpetas que hemos visto antes y las soltásemos dentro del programa, no va a entender que aquí es donde otro software, como por ejemplo el software superior, a la hora del alineado, él no va a entender lo que está pasando, va a decir, esto no es un solo objeto, ¿por qué el objeto cambia de posición? ¿Por qué está girando? Eso no lo hace un objeto. Entonces va a entender que son 3 objetos distintos. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un pequeño truco, que ya lo tenéis hecho en la carpeta, que consiste en pero voy a importarme solamente es decir, el truco consiste en que voy a procesar las 3 posiciones por separados, porque lo que quiero es generar dentro de este software las máscaras. Luego voy a tener una carpeta donde voy a tener todas mis imágenes con estas máscaras y ahí sí vamos a ver que si habéis probado a soltar la carpeta en el software, vais a ver que las va a procesar y las va a alinear todas sin ningún tipo de caso ni de problemas. De hecho, como vosotros ya lo tenéis abierto y ya tendréis importado y ya vais a tener importado el set de imágenes, si queréis podéis hacer este proceso conmigo y lo voy a repetir 3 veces porque lo voy a hacer para cada una de las procesos, pero en vuestro caso va a funcionar así.
Vale. Esto que parece que tiene muchos botones no son tantos. En verdad vemos que tenemos ahí arriba workflow, ¿vale? Bueno, me voy a poner aquí. Lo que está indicando son las diferentes fases que vamos a seguir. Lo primero que es importamos nuestro input de imágenes, que va a listar aquí. Luego le vamos a dar a alineamiento. Y el software, utilizando ese algoritmo, va a tratar de buscar puntos en común entre cada una de las imágenes y alinearlas en el espacio de manera que va a replicar un poco las mismas capturas que hemos hecho. Luego, cuando las tenemos alineadas, vamos a darle a Mesh y color. Y aquí lo que van a hacer con otro algoritmo es, utilizando estos puntos que encuentra en común, va a generar ya el modelo 3D. El modelo 3D no va a tener ningún tipo de información de color, va a ser un modelo 3D que es muy pesado. Y luego, sobre ese modelo pesado, ya podemos inferir la información de color de las fotografías al modelo 3D y luego, además, podemos hacer varias operaciones en ese modelo 3D para hacerlo un poco más ligero, ¿vale? Para cerrar agujeros que vamos a ver que son o desperfectos que pueda tener la malla, ¿vale? Tenemos distintas operaciones, pero como veis es muy sencillo. Entrar, procesar y exportar. De primera se vean dando cosas. Vale, si nos vamos a la parte de alineamiento, ¿vale? En principio lo único que hay que hacer es pulsar este botón de alinear imágenes. Pero como aquí queremos aprender un poco más, si pulsamos esta parte de settings, se nos despliega aquí un panel. Y os voy a contar un poco por encima que no voy a ir con detalle de qué es cada cosa, pero sí os voy a decir un poco lo más importante. Aquí lo que estamos diciendo del programa es, oye, me vas a alinear las fotos, pero además vas a seguir un criterio. Lo importante, lo más importante aquí es este término de aquí. Pone Image Downscale Factor, que es que va a coger la resolución de nuestras imágenes y la va a dividir por un valor. En este caso está 1, porque les varía con la máxima calidad, pero podemos poner 2, 3, entonces va a partir la calidad. Para lo que va a hacer esto es que no vamos a tener un resultado tan bueno, pero vamos a agilizar un montón el tiempo de cada propiedad. Yo voy a subirlo mucho, de hecho le voy a dar uno de 3 o 4, pero bien. Pulsa esa ventana ahí. Aquí en la pestaña de alineación, ¿vale? Tenemos workflow, vamos a la pestaña de alineación y aquí donde settings, usamos settings y debería abrirse, ¿vale? No, estoy muy rápido, lo que está para esto. Vale, entonces como veis aquí, en el valor de downscale le he puesto 4. Eso significa que voy a dividir por 4 la calidad. Es decir, que si tuviese una imagen de 4K, porque está trabajando en 1080. Pero no me importa porque lo que quiero, como digo, es procesarlas muy rápido. Luego ya veremos por qué. Y aquí en Match Feature, lo único que estamos diciendo es como el máximo de puntos que tiene que buscar en común entre una imagen y la siguiente. Cuanto más puntos le digamos, obviamente, pues más tiempo va a invertir en buscar cada uno de estos puntos. Entonces, como somos un jefe amable, le vamos a poner solamente 40.000. Y esos son los valores, bueno, aquí en este de Reprojection, vosotros tendréis 2, yo lo he bajado a 1,5, por defecto creo que solo venir en 2. Sí. Igual, es otro valor que si lo bajamos a 1,5 o 1, pues igual estamos buscando que cuando haga esas proyecciones, tener el valor para abajo o buscar más puntos, va a ser más fino en el. Y eso es lo más importante con lo que deberíais quedar. Bueno, en este caso hemos dicho que le he dado el valor de 4 en downscale y entonces debe decir que me las alinees. Y no debería tardar mucho porque lo vamos a hacer con muy poca resolución. Pues va bastante rápido. Y lo que tenemos ahí es lo que se denomina Sparse Cloud o Point Cloud. No es una nube densa, es una nube difusa. El resultado de esa nube no es otra cosa que todos los puntos que ha buscado en común en cada una de las imágenes puestos en el espacio. De hecho, sí, por ejemplo, ¿vale? Esto lo vamos a ver de ahí, luego vamos a volver más adelante, pero si nos fuéramos a Tool, si nos fuéramos a Control, ¿ves? Y ahora selecciono un punto avanzar.
Es que no sé. Lo que estamos viendo es un rayo que me está indicando, como se puede notar, ¿vale? Lo que vemos aquí alrededor de estos anillos, lo que comentaba antes mi compañero, es cada una de las fotos desde una posición. Nosotros hemos girado el objeto, pero estamos engañando al software. Él se piensa que nosotros hemos girado alrededor del objeto. Y ese punto, ¿no? Porque hemos puesto un punto al azar, nos está indicando en cuántas imágenes tiene continuidad, es decir, que está en común en todas esas imágenes. Y eso es lo que nos ha dado. Entonces, ahora, ¿vale? Este trabajo ya lo habéis hecho vosotros en la carpeta, insisto, pero bueno, lo vemos aquí, aunque está en la guía, para si lo queréis aplicar después en casa, pero lo voy a hacer aquí para que suene. Lo que haríamos después es pasar a la siguiente, estábamos en alignment, vamos a pasar a la next. Y cerrar esto. ¿Vale? Y aquí igual, podríamos decirle normal, previews, bla, 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 ¿no? Tenemos la pestaña de setting, donde tenemos otros valores, que en este caso le voy a dar a preview. Y preview significa que va a hacer una reconstrucción de un modelo 3D en paso a utilizar un número de polígonos bajo y va a hacerlo de manera rápida. No va a ser el detalle que vamos a obtener, no es fino, pero ahora no nos interesa. Por eso, como un tiro, como vemos, y esto es el resultado que tenemos. Es, tío, una mierda, no me vale para nada. Si nos vale para lo que queremos hacer ahora. Al haber hecho eso, podemos decirle dentro de esta misma pestaña, ¿no? Vemos que tiene pues, generar, analizar, color y texturizar, igualmente dentro de cada paso los subpasos que tenemos que seguir. Entonces tenemos aquí al final exportar. Y tenemos mapas y máscaras, que es donde le queremos dar. Y le voy a decir que me lo va a exportar bien en una carpeta o bien donde tenía las imágenes. Vale, yo lo voy a soltar aquí. Y se nos abre un panel que dice exportar máscaras, sí. Seguramente tendréis activada por defecto cuando la hagáis esta otra opción de los bitmaps, que también te los puedes sacar. Un bitmap es la misma imagen en escala de grises, ¿vale? Que cada valor de gris lo que indica es la profundidad de los elementos que están en esa imagen, pero, bueno, como digo, traducidos a una escala de grises, que es lo que utilizan el software para saber qué distancia están. Pero bueno, eso no nos interesa, así que le ponemos que no. Lo único que queremos sacar son las máscaras. Como digo. Y bueno, queda un poco más, pero bueno, lo que va a hacer es exportar las máscaras del set de imágenes que le hemos dado. Y para enmascararlo, lo que va a utilizar es este modelo de preview que hemos generado. De manera que todo el ruido que se pueda generar o todos los elementos que no nos interesen, los vamos a anular utilizando estas máscaras. Y además nos van a ayudar a alinear todo el set completo de imágenes, que si lo intentáramos hacer sin este proceso, pues el software te diría que no. De aquí hay 3 zapatillas que no son. Le voy a dar a buscar porque este trabajo ya lo hemos hecho. Pero el resultado es la cartera que tenemos. Donde vamos a encontrar nuestra imagen y la máscara de espera. El blanco es lo que ve el programa, negro es lo que no ve. Y así con cada una de ellas. Esta máscara está cogiendo también parte que más. Sí, porque, bueno, no hemos trabajado cuando se está cogiendo el objeto, te refieres a la base. Sí, bueno, en las zapatillas. En este caso hay que construir las zapatillas y después también en parte de la parte de abajo. Podríamos haber dicho que no lo queremos. ¿Vale? Si, por ejemplo, volvemos atrás. La máscara sirve para que él estructure bien la tipo subiente desde. Sí. Para que uno entender, también hay varias maneras de mejorar el alineamiento, ¿vale? No quiero entrar en profundidad, aunque llegar a la gente, pero como digo, el software no entiende que el objeto es el proyecto que nosotros tenemos.
Entonces, para evitar que le pase, hay que utilizar la máscara. Al ver en la continuidad de máscara, el que vale, es siempre el mismo objeto, lo único que lo que ha cambiado es la posición de la cámara. Lo es capaz de alinear todo.
en Uruguay para aquí. Esto lo tenéis también, ¿vale? La carpeta, cuando veréis la carpeta de Word, aquí donde pone RC Project, RC para Reality Capture. Aquí tenéis tres proyectos. El alineamiento normal, con color, y con el color y la escala pulsada, ¿vale? Nosotros estaríamos en esto. Que es ya con el aquí, que ahora es el proceso de alineado, y vemos las dos horizontales y las dos verticales que equivalen a cuando hemos tumbado las zapatillas en el centro del ¿vale? Y así es como lo interpreta el programa, ya lo ha alineado como un único objeto, y esto que vemos aquí es en la review. Estos son los errores que comentábamos antes, se le puede dar. Es que como vemos, como no hemos ajustado la caja a esta de colisión, se equivalen a donde estaba apoyado. Porque claro, por un lado estaba apoyado, ¿sí? Pues el otro estaba aquí y el otro estaba abajo. No nos importa mucho porque lo vamos a volver más adelante. Pero bueno, si hubiéramos sido un poco más finos trabajando, hubiéramos podido eliminar eso y ya haber aislado mejor lo que era desde el principio. Que tampoco es realista, pero bueno, en estudio sí, pero cuando estamos en el exterior se nos van siempre a cruzar objetos que no nos interesen, entonces mejor eliminarlo. Pero eso tiene un proceso en marcha, porque como ya en este proyecto ya aparece el modelo, pues simplemente para indicaros cómo haríamos para reconstruir. ¿Estáis probando a reconstruirlo también? A ver, usted dirá. Hasta el modo que me salía ahí como que claro, sí, porque la tabla de los modelo 3. Sí, sí, ahora vamos a hacer ahora te digo, ahora vamos a ver más definición. Vale. O sea, bien. Y ya enseñar ya era bien sido limpiado previamente. No, el que ha enseñado. Sí, nosotros ahora deberíamos estar en este punto. Cuando termine de alinear ese set de imágenes, si le dais doble clic aquí abajo, va a coger un punto como un punto de pivote para resultar más fácil mover. ¿Vale? Deberíamos estar en este punto. Es que, como digo, hemos alineado cada posición por separado, hemos generado unas máscaras, pero ya podemos alinear todas a la vez. ¿Vale? Y el siguiente paso que tendríamos que hacer es hacer la reconstrucción. Aquí ya pasaríamos de pestaña, nos iríamos a la parte de mes, y esta vez sí haríamos una reconstrucción o en normal o en high nivel, ¿vale? Lo ideal sería tirarla en high porque queremos sacar todos los detalles de cada poro de la zapatilla o del objeto que estamos reconstruyendo. Yo lo voy a tirar en normal porque, bueno, si no nos vamos a pegar aquí hasta el medio.
Y aquí tenemos otra vez otro descanso de café, ¿vale? Te queda, esto es lo que se denomina tiempo de lámina. Te queda el ordenador trabajando y tú puedes avanzar en otra tarea. Aquí lo que está haciendo el algoritmo es utilizar cada uno de esos puntos, como hemos visto antes, para triangular y generar un tree, y por sucesión de trees va a generar una malla, que no va a ser una malla en quad, si aún no tiene experiencia con modelado 3D, va a ser una malla sucia, que se le denomina, pero bueno, que nos va a dar todo el detalle de esa zapatilla. Voy a volver a cortar esto, para empezar aquí. Pero lo que obtendremos cuando termine de trabajar la máquina será esto. ¿Vale? Y como vemos, hemos conseguido mucho detalle y bueno, de lo que se denomina micro detalles o detalles de superficie de la zapatilla. ¿Vale? Yo creo que la parte de los cordones sí es verdad que está un poco más defectuosa, pero no es nada que no se pueda arreglar pegándole una pasada, ¿vale? Obviamente hay que darle algo de cariño, esto no lo hace todo el ordenador, pero digamos que la base que obtenemos es muy buena y muy sólida para trabajar. La malla es terrible, pero esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Me parece que ya la malla que está ubicada, no es un objeto de tres, es solamente una nube de puntos densos, ¿vale? Si nos acercamos, vemos que estos son puntos, ¿vale? Pero es tan densa, es tan la calidad que hemos conseguido con nuestro trabajo de estudio, que parece un sólido. Voy a sacar el siguiente, aquí voy a decir que tenemos un modelo. Vale. Y esto ahora es el mismo modelo, lo mismo que teníamos antes, pero colorizado, ¿vale? Hemos aplicado toda esa información de color que tenemos de nuestras capturas de fotografías y además le hemos aplicado una corrección de color para asegurarnos de que el color que vamos a inferir en el objeto es realista y similar al que tiene el objeto en el mundo real. Ojo, para trabajar con una condición de iluminación muy neutra, ¿vale? Porque lo que estamos buscando aquí, bien si es para audiovisuales o bien si es para realidad aumentada, es que estos presets funcionen en cualquier tipo de entorno de iluminación, de manera que como yo lo comento, funcione bien con un HDRI o con una iluminación concreta que yo voy a dar en el software de 3D, ¿vale? Pero que te comporte de manera realista y que con el trozo performance, ¿sabes? El trozo de selección es muy difícil, la persona que lo vea se lo cree. Que crea de verdad que eso está ahí y que no se note que es un modelo de luz. Una vez que tenemos el mallado, ¿vale? Cuando nos haya generado las mallas que hemos visto antes para recolorizar, lo único que tenemos que darle es a este botón, ¿vale? Dentro de la misma pestaña de Mesh, le damos a colorizar y lo que va a hacer el software es que a cada punto de eso que hemos visto antes, que me he dicho que era una nube de puntos densa, que no era un objeto de 3D, le va a dar un valor de referencia. De hecho, si seleccionamos este modelo, ¿vale? Aquí ya vemos que tenemos un modelo fix, que es el modelo 3D. Pero si nos acercamos, seguimos viendo que estos son puntos, ¿vale? Esto sigue sin ser una malla, aunque se ve como algo libre.
Y bueno, y como le muchas veces el problema es que aunque tengamos un objeto 3D generado en el software, el programa no va a ser capaz de renderizarlo, porque pesa tanto que te cuesta cargarlo. Sí sabemos que está porque aquí, donde tenemos, vemos esto, le ponen 50.9 M. Eso significa que tiene casi 51 millones de vértices. ¿Vale? Entonces es tan pesado que el programa no es capaz de cargarlo y lo que te deja ver es esta nube de puntos densa. Pero si cargara, explotaría la memoria o no tiene suficiente memoria CPU para cargar el papel. Pero sí que podemos exportarlo. Entonces, aquí dentro de esta de export, no de la export, no, ¿vale? Le pondremos el nombre que queramos y aquí a veces un montón de todo. ¿Vale? Mi recomendación es que exportéis un overportal. ¿Por qué? Porque el overportal, la FBX se utiliza sobre todo cuando quieres cargar un mapa, por ejemplo, cargado, vamos a ver, si tenemos un desplegado de YouTube. Bueno, ahora explico un poco. Pero bueno, lo mejor es que exportéis un OBJ porque el OBJ lo que hace es que a cada vértice este valor RGB que le ha aplicado en el de puntos lo van a crecer. Entonces, va a salir el objeto con la malla y con la información de color aplicada a la misma malla. Va a ser una textura. Entonces, eso va a cualquier software 3D como Blender, que va a ser lo que vamos a utilizar de aquí, pero bueno, entonces favorito, el software que va a utilizar para trabajarlo, para decimarlo, para optimizarlo, ¿vale? Para hacer otras proyecciones y sacar los mapas correspondientes que necesitéis, etc. Y luego también tenéis otros formatos, como el .las o .ptx o el .xz, que ahí lo que va a sacar va a ser solamente la nube de puntos, que también podéis llevarla si la necesitáis. Como digo, por ejemplo, para el plugin o para lo que queráis. En nuestro caso, lo podéis encontrar en la carpeta dentro de Word, tenéis el Polycloud, ¿vale? Que tenéis en etiqueta y tenéis la pestaña de NET, ¿vale? Lo encontráis en Hive, que es el modelo mallado en opción de Hive, y luego vais a encontrar otra carpeta que pone Load, ¿vale? Que ahí lo que vais a ver va a ser lo que vamos a hacer ahora, que es coger este modelo que tiene 50 millones y decir, oye, es que esto no va a cargar de nada. Y dentro de este mismo software, pues no necesitamos 50 millones de salidas en realidad. Si luego nosotros lo vamos a trabajar para optimizarlo, bien para hacer lo que queramos hacer con ello. Normalmente lo que se suele hacer con este modelo es hacer una cosa que se llama retopología, es que se modela por encima, se deja una malla con la que se puede trabajar. Que puedo enseñar a mi compañero con el caso de Lila, este que hemos enseñado antes, que hicimos de la oficina. Y eso es lo que se mete, por ejemplo, en un motor de videojuegos. Y se utiliza la información de las texturas para engañar y que parezca que tiene más detalles de que tiene. Pero como digo, tampoco nos hace falta hacer ese trabajo. Podemos hacer lo que se denomina un decimado automático y aquí lo que va a hacer el software como algoritmo es quitar triángulos de todos esos triángulos que hay para dejarlos en un número que podamos usar. Normalmente, pues, entonces, 1.000.000, ¿vale? Idealmente, o medio millón, yo creo que es un número aceptable que vais a poder utilizar en cualquier sitio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues una vez que tenemos nuestro modelo, tenemos todas estas opciones de análisis que vamos a tener que aplicar al modelo porque nos va a decir si la malla está cerrada, si está bien hecha, si hay algún tipo de problema. Esto normalmente no lleva mucho tiempo. No hay solución de triángulos, ni de color, ni de esquema. Es decir, que todos los triángulos tienen bien las normales. Vamos a ver la topología igual. Esto tenéis que hacerlo porque aunque no queráis trabajar el modelo, que digo, mira, yo es que no lo voy a utilizar para algo audiovisual. Simplemente quiero, por ejemplo, imprimirlo con una impresora 3D. La impresora 3D no imprime unos objetos que no estén cerrados. Entonces, con este proceso, te aseguras de que lo puedes utilizar, por ejemplo, para imprimir.
Le está costando un poco más. También lo digo, ok. Y bueno, podemos hacerle el de calidad, pero también va a decir que está bien, está ok, porque esto está redactado. Voy a abrir el antiguo, que sé que tiene agujeros, para que veáis el cambio. Esto es que cuando le diga el topology, seguramente no va a decir que tiene agujeros. Me va a decir la dimensión de esos agujeros que tiene. Pues significa que en la reconstrucción está cerrado perfectamente. ¿Y cómo se podrían cerrar los agujeros? Cuando yo junto al lado de esta misma herramienta de análisis tenemos dos opciones, una se llama Cleaning Mode, la otra es Control For. Control For nos va a cerrar los agujeros de aquella manera, pero lo suficiente para lo que buscamos. Y con la opción de limpiar el modelo vamos a conseguir bajar este número de polígonos a lo más aceptable. El mismo software ya nos da herramientas para que podamos utilizar lo que se está generando más. Pues aquí sí de repente nos dice, oye, tiene todos, ¿vale? Estas son las dimensiones, y tienes problemas. ¿Vale? Simplemente hay que decirle el código. ¿Vale? Cerrados. Entonces no tienen más misterio. Y le volveremos a aplicar otra vez el Set Integrity. No, ahora sí, tendríamos que actuar correctamente y que está bien. Y esta que es la que más nos interesa, que lo va a limpiar un poquito. Pierde lo que comentaba aquí sobre la también de la acción. Y nosotros lo hacemos a mano. Tiene que ser a mano. En este caso veo que ya la tengo limpia. Voy a tirar una resolución rápida y así. Vale. Ya tenéis un poco calculado cuánto más o menos de tiempo podéis llevar por piezas. Que llegar a un museo, por ejemplo, y queremos hacer 5 piezas, o sea, más o menos tendréis ya calculado cuánto se tarda. Sí, sí, claro. Tienes que echar cuenta de que tendrás que manejar bastantes variables. Las piezas vas a tener que capturarlas allí in situ. Normalmente es un museo que no te dejan llevar, pero vas a tener que intentar algunos sitios. Tienes que calcular el tiempo de desplazarte, montar esto, lo que te va a llevar muy bien para cada pieza, ¿vale? Que depende del número de tiempo, todo lo que vas a ir allí. Y luego el tiempo de procesado en oficina, que es el programa de las imágenes, ¿vale? Como digo, esto es mucho tiempo de máquina, entonces cuando ya trabajas de manera seria, cuando trabajas solamente en los retos, te puedes armar scripts, incluso en nuestra herramienta C, que te permiten como procesarlo en batch, que se llama, que es que le vas a dejar al ordenador ya listado del trabajo que tiene que hacer y cuando vaya terminando con va a empezar por la siguiente. Pues no tienes que estar tú encima, sino que lo haces por la noche y al día siguiente cuando llegues revisas mucho tú, que es lo que es
para ser más ágil. Quiero tirar un normal detail, mañana más rápido. Sí, el jefe tengo que una granja de tienda una granja de deuda sí, para modelos pequeños que yo entendimiento de los elementos de las zonas. Para que los que es más rápida y demás. La actividad tendría completo que sería esta la malla. Puede haber licuado como de media, ¿no? Un prestado de sí, como 45 minutos. Son exactamente de ti, esa y una habilidad tan podido. Es lo que te he dicho. Vale, lo he tirado en baja, ¿vale? Entonces la calidad no es la que hemos visto ahí, pero nos va a hacer para estoy viendo ahí, en este caso, podemos construir porque tenemos la zapatilla, pero está construido aquí, ¿no? Varios artefactos extraños que no son lo que no queríamos. Dentro de esta misma pestaña de Base Color, aquí arriba tenemos imagen 2D y escena 3D. Si clicamos en escena 3D, ¿sí? Abajo tenemos View y Tool. Nos vamos a Tool, ¿vale? Entonces estamos eligiendo, no es un poco intuitivo, pero estamos eligiendo los parámetros para la cámara, ¿vale? Para si queremos aumentar el tema de la escala de view para las cámaras y incluir las herramientas que podemos utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar en esta parte de aquí, de Registration and Express Point Cloud, el lazo, también el lazo, y haciendo esto seleccionamos, ¿vale? Perdón, en Models, porque no tanto esto ya es el modelo. Dentro de Model le damos al lazo y seleccionamos, ¿vale? La parte que no queremos. Si pulsamos Control, lo siguiente que hagamos se va a sumar a la selección que ya tenemos. ¿Vale? Y de misma manera, podemos pulsar Control y seleccionamos la parte que no queremos. En mi caso, como no tiene mucho detalle, ya he terminado. Y lo único que tendríamos que hacer es darle a Filter Selection. Que nos va a eliminar la parte que hemos seleccionado y nos vamos a quedar por lo que sí queremos. Y lo que va a haber hecho es generar otro modelo. ¿Vale? Tenemos aquí el modelo nuevo limpio y aquí tenemos el antiguo. ¿Vale? Siempre trabajamos de manera no destructiva, porque si me he equivocado quiero poder volver al punto que estaba antes. Por eso también trabajamos con el fruto de las imágenes RAW y lo procesamos y sacamos los datos de porque si por lo que sea no lo he hecho bien, siempre puedo volver al original. Y ya está, si se limpia el valor. Ahora volveríamos a la parte de Messi Color, que le decíamos el color Resize, y lo que va a hacer es lo que hemos visto antes, que es aplicar el al lado ese. Sí, la diferencia entre uno y otro es que Colorize se lo va a poner a estos puntos y en textura lo que va a hacer es crear un mapa de textura. Para eso lo que va a hacer es una cosa que se llama la fluidez del modelo. Que si no suena es, como dijéramos, vamos a pensar en una lata de Coca-Cola. ¿Vale? La lata de Coca-Cola es un cilindro, pero cuando alguien diseña la pegatina, no piensa en un cilindro, piensa en plano, porque si ya es un corte y lo despliegas, como si fuera papel o flexe, sería un rectángulo. ¿No? Pero cuando lo curvas en el espacio, hace un cilindro. Esto es un proceso similar y lo que hace es desplegar el objeto 3D de manera que lo convierte en un plano y aplica esa información de color y lo que vamos a sacar es una imagen, una textura. Y el resultado va a ser algo tecnológico. Aquí la cadena de Output. Aquí encontramos nuestro modelo 3D y esto es la textura que se aplica sobre ese modelo 3D que la envuelve. Eso es lo que decía, que tiene unos vectores simples y luego el detalle de polígono se da la norma textura. Claro, se llama como la imagen que se recoge. Exactamente. Digamos que el color puede ir o bien en una imagen que se proyecta en este despliegue de V, o bien puede ir asociada al mismo vértice, al mismo punto del propio modelo 3D. ¿Vale? Uno está dentro del modelo y lo otro está fuera. En este caso, cuando haces esta parte de texturizado, lo que te va a generar es esta imagen. Ha hecho
un ejercicio medio automático. Hay gente que hace esto que son auténticos artistas, ¿vale? Porque esto también es una parte manual. Hay una parte del modelador 3D que es un trabajo que se denomina mapeado, que es que tú tienes que modelar el modelo de cierta manera y para que luego puedas hacer ese despliegue y que te quede porque aquí esto es muy caótico. Esto realmente sirve para lo que sirve, pero no te serviría para un entorno de producción real si, por ejemplo, estuvieras trabajando en videojuegos, audiovisuales, efectos especiales, ¿vale? Ahí ya te da una parte de producción. Pero esto es lo que vais a conseguir. Despliegue de información. Y esto tiene muchísima calidad porque cuando está sacado de las fotos, vemos que se esté nocturno, prácticamente vemos al acuerdo de la zapatilla. ¿Vale? Porque al final lo que hemos hecho ha sido juntar cada una de las fotos que teníamos antes en una especie de mega foto. ¿Vale? Claro. Lo podemos sacar en un K, 16K, de unas resoluciones brutales que no se usan simplemente para productos, para más. Y no me enrollo mucho más, como digo, una vez que ya tenemos hecho esto, pues simplemente sería darle a exportar, ¿vale? Y sacaremos nuestro modelo. Y ya termino con la parte de que aquí en Tools, cuando tenemos nuestro modelo, y le doy a Simplify, le doy a Simplify, vemos que tenemos un target triangle point, ¿vale? Aquí es donde yo le voy a decir este es de modo automático, cuál es el número objetivo que tiene que buscar el normal, ¿vale? Entonces, si el que teníamos antes eran 50 millones, pues lo mismo bajando a 1 millón, puedo estar satisfecho. Bueno, por el precio viene en 4, pues nada, ponemos 1, le damos a simplificar y se volverá a quedar trabajando y tendremos un modelo que intentará ser bastante fiel al original, pero con una carga original muy baja. Y normalmente será ese el que saquemos, nos llevaremos a otro entorno como Blender, el software que retirar en el modelador 3D, y ahí ya lo trabajaremos, le daremos mínimo hasta que tengamos nuestro que llama, es un asset que tiene muy baja carga poligonal. Y después se pueden hacer otras técnicas que ya veremos más adelante en el curso, que no vamos a entrar hoy, hay mucha información, que se denominan técnicas de reproducción. Lo que consigue es un objeto simple superpuesto con un objeto complejo, inferir todo ese detalle, toda esa información de relieve que tiene el objeto complejo, se la transmites al objeto simple y te queda, pues el nombre se cocina en ciertos mapas que nos dicen. Esto que vemos aquí, para que os vayáis familiarizando, son mapas de normales, que lo que aplica es esta información del tema de la postura, del volumen, los pequeños volúmenes, todos los micro detalles, las posturas de la zapatilla, las arrugas, el relieve, toda esta información, si tuviéramos que tenerla representada modelando, pues tendríamos que tener una malla muy densa para poder dar relieve a esta pequeña arruga. Cuando tenemos un modelo simplificado, todo lo que vemos, estos recursos, que luego lo que hace es que cuando tú lo cargas en tu entorno virtual, te creas que realmente tiene tanto detalle, pero es mentira. Cuando un poco más, el flujo, como veis, es sencillo. De todas maneras, tenéis ahí un documento, ¿vale? Una guía donde va paso a paso otra vez. Insisto, hemos dejado también tenéis la carpeta, ¿vale? Tenéis el output donde tendréis el PDX con las texturas y las queréis cargar en cualquier software PDX para ver los resultados. Tenéis el input colocado y tenéis, ¿vale? La carpeta en cada una de las fases y aquí en el PC tenéis, como digo, ¿vale? La zapatilla solamente, la zapatilla colorizada y luego la zapatilla colorizada y escalada, ¿vale? Para que tengan unas dimensiones más parecidas a las reales. Y ya veremos cómo hacer el siguiente proceso. Porque creo que no nos va a dar tiempo. Y voy a dar pie a un compañero de nuevo, que os enseñe un poco el resultado que he conseguido en este tiempo que lo he estado dando la chapa con esto, pues es la sacamos el modelo de tecnología. Luego que he estado enseñando también muchas guías de
de reconstrucción de negociación como la de ESI, por ejemplo, con mucho menos y también ahora el que probado de sí, bien, no, están bien, puedes conseguir cosas, ¿vale? No digo que yo las he usado, y las utilizo muchas veces cuando necesito resultados rápidos, pero siempre hay un pero. Y lo malo que tienen las IAs es que hay toda una parte, o sea, las IAs es una caja negra, y entonces todo lo que ocurre detrás, tú no sabes, no te lo controlas. Porque también los principios que ¿no? inventan un poco sobre lo demás. Entonces, no controlas 100% el resultado de lo que fue hecho. Hay algunas que, dándole una foto de perfil, de frente, de la parte de atrás y un par de ellas de arriba o abajo, consigues algo bastante sólido, que puede valer. Pero como digo, no controlas el resultado 100%. Con este flujo de trabajo, aunque más te bien, tú sabes que vas a conseguir exactamente. No, pero yo lo quiero más enfocando de cuando ya tienes el modelo en cuanto en vez de reconstruirlo más a mano en Blender, yo creo que también le podía subir como el objeto de aquí y en esa parte sí que tendrá una que ajustar la máquina y solo la hace con lo de las cuatro y también como una foto ahí. La verdad es que, mira, a optimizar un modelo en Blender es fácil, es sencillo también. Lo vamos a ver también el otro día para echar mucho eso. Es que poner un poco para que todo el mundo pueda hacerlo, pues vamos a terminar enseñando un par de herramientas que hay, una de ellas es Blender y otra es que son herramientas que te hacen un poco este destinado automático y te dan resultados bastante interesantes. Entonces, falta ser un vale, pues como ves aquí, son los comillas, hemos tratado de estar en medio, de empezar a otra fila, y una vez que hemos reducido, por ejemplo, voy a poner un poco más para sacar la parte de y hemos pegado desalineado perfectamente, que me he cuando impide esta parte de solapamiento que hemos comentado y la colaboración en el momento de biomas, es ahí lo que tienen que parar los últimos que todas esas cosas para conseguir alinearlo perfectamente, ubicar en el espacio y todo. Después de eso, nos vamos a meter así porque no nos gusta un poco más rápido para que haya un poco más fácil. Exactamente lo mismo que eso zonas, pues enfocar las fotos, generar el sentido de el que hecho lo de la máscara igual. Aquí la máscara, sí, el programa automáticamente, digamos que ignora el fondo, porque esto es un informe que no cambia, el propio programa. Si no cambia, tenéis opciones de mascarar un pero bueno, que soy el programa de lo permite, añadir normalmente importante podrías el intención de los pues desde desde imagen, desde la opinión que podría y probar distintos parámetros para el derivar todo es importante fuera, sí, porque permite el site. Sí, tenés el automatizar. Puedes meter el procesador con script que hablamos de aquí, enlazar lo que ha dicho en de enlace automáticamente por el programa para que todo resulta de esta. Tenemos aquí dando de puntos, no veis el objetivo de la base, que es igual que ha pasado en el anterior, que es algo que no queremos, pero en sincronizar un número, totalmente igual que en el otro programa, que va a ignorar puntos que aquí no están muy bien alineados porque hay posible todavía fácil, no sé, pero para que veáis que no hay trampa ni cartón ni de todo el fácilmente. Y vamos a ver el modelo reconstruido, que veis que tiene bastante calidad, tiene alguna parte de esta irregularidad, no tiene el caso de las superficies totalmente lisas, que el se puede apreciar si no está faltando puntos, pero bueno, cuando lo veis bien, hasta las letras del lateral, solamente dos pelotas, no tiene ensalados, etcétera. Y la única parte que a lo mejor que no queda del todo bien es la transparencia de la cabeza. Porque la fotografía como tal tiene estas limitaciones, ya que se basa únicamente en la proyección de imágenes sobre el modelo, y eso es lo que parte de modelos para los diseños técnicos como los NERF, la opinión exploración y demás.
Han limpiado el ruido, los puntos de fuera, Claro, si el hecho, bueno, si queréis hacer una limpieza, entre comillas, automática, tenéis algunos aquí de iPhones, iPhones, y lo que hacéis es limpiar los puntos que utiliza para los motores que dependiendo del error, igual que hace antes el error con más de los puntos que no, pues al final los puntos de la reconstrucción que se alejan un poco más de la media, pues lo de quitar menos y debate, borrando automáticamente los puntos de más de fuera, los de otros que están un poco más dispersos a lo mejor, y te permite centrarse dentro de las 10 puntos. Tienes el error de la proyección, de la construcción, y pues si ponemos más aquí, modelo pues ha quedado todo el dentro de la mente. Sí, espera, entonces, me digo, aquí el recorte que no es solo de una manera de no escribirlo. Oye, como veis, la textura engaña mucho. La textura no es de lo que ella para que vean un poco lo que ocurre cuando tienes una reconstrucción y cuando tienes por ejemplo, que este trabajo después, este pase de menor hacia ahí, también es importante porque, aunque el modelo cuando lo vemos, ¿no? Si la textura veamos que tiene un polvo, no importa porque si bien con alguna herramienta, bien si tenéis ahí en plantilla que tenga que modelar por encima, ¿vale? Va a trabajarlo y luego vamos a inferir la información de este modelo al otro de bajas y vamos a conseguir algo muy funcional. Podemos reparar los efectos que tenga el proceso de la reconstrucción. Por ejemplo, que no tenga ya un tipo de algo importante. Esto que había preparado una escena en Blender para enseñaros, ¿vale? Luego, al final hoy, yo lo que os queréis con que con una tela negra o unas cartulinas, ¿vale? En este caso que he traído también para que veáis que no necesitas nada profesional. Puedes pegar esto con pelo, ¿vale? Te trata una mesa de tu casa, no necesitas una table, ¿vale? Puedes ir girando tú el objeto a mano o poner un plato. O sea, lo que creo que os queréis es que podéis replicar estos procedimientos en casa, en la oficina, en cualquier sitio, ¿vale? Con herramientas gratuitas que podéis utilizar todo el mundo para una cámara, pues obviamente tiene un sensor más grande, entonces consigues más definición, pero podéis utilizar la cámara del móvil y que podéis replicar este proceso y conseguir objetos 3D de cualquier objeto que tengáis cotidiano, ¿vale? Y que luego esto tiene un montón de aplicaciones. Como digo, utilizarlo para desde videojuegos, AR, todos visuales, ¿vale? Impresiones 3D, lo que queráis, lo que es lo que tenéis, ¿vale? Quería haber traído zapatilla impresa, pero bueno, he tenido bastantes problemas con la impresora y no he podido, a ver si para la próxima lo traigo. Pero que es que el resultado que hemos tenido en este programa, simplemente si os venís aquí, cuando le dais a... Voy a cerrar esto para enseñaros y bueno, que veáis cómo queda. Sea mejor. Vale, que esto que tenemos aquí, si lo exportamos y elegimos el formato o bien OBJ, ¿vale? O también STL, ya directamente lo podremos llevar al software de corte de la impresora 3D o se lo llevamos a una pieza que hay bastantes tiendas de trabajo en cárceles Mérida, no lo sé. Pero hay servicios X en línea que le mandáis el archivo y os llega a casa el objeto impreso, ¿vale? Entonces, es algo que no hace falta que tengáis una y que podéis utilizar este proceso para conseguirlo. Y lo que quería enseñaros aquí, simplemente ya algo rápido, esto es la nube de puntos importada dentro del Blender, ¿vale? Para que veáis cómo se ve la nube de puntos.
y está configurado. Bueno, lo que quería enseñaros ya por último es la diferencia entre la nube de puntos y el término este que hemos utilizado varias veces aquí de Gaussian Exclusion. ¿Vale? Al final es, pues, no es exactamente el siguiente paso, pero bueno, está basado en esto. Pero todo este problema de los brillos, los reflejos, pues lo soluciona mucho mejor. Y es un objeto de simplemente una visualización. Son estos puntos del espacio que se renderizan de cierta manera. Que parece que es un objeto sólido, pero no se puede imprimir, por ejemplo. Pero para el tema de navegadores, de todo lo que sea soluciones en línea, pues es una solución muy interesante. Lo veremos más adelante, pero bueno, se utilizan dos add-ons en Blender, ¿vale? Que son estos dos, que están en GitHub, que son gratuitos, que se descargan y se instalan en el programa para hacer esto que voy a enseñar ahora. Lo veremos el próximo día más despacio. O veremos directamente los dos días porque no quiere funcionar. Pues aquí lo que cargamos es la nube de puntos y la información de las cámaras que se han utilizado para esa reconstrucción, ¿vale? De manera que podemos orbitar libremente, pero también podemos decirle que me coja la cámara animada y la podemos configurar como la cámara y entonces, ¿veis? Podemos seguir el flujo de la captura de imágenes en nuestro entorno virtual. Esto se utiliza para muchas cosas. Podemos fingir, por ejemplo, que es la cámara en mano, ¿vale? Del espectador. Entonces podemos hacer como quiero que se vea y luego hago la reconstrucción en 3D en este software, meto esa información y entonces parece que va la persona con la cámara, ¿vale? Esto se utiliza mucho en cine y este tipo de cosas. Pero bueno, aquí podemos ver entonces cómo se vería desde distintos sitios y sobre todo cómo se ve la nube de puntos. Y ahora lo que quiero cargar es el procesado de este famoso Gaussian Plating que tenéis también, ¿no? Porque queréis probar en casa, aunque como digo, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Voy a tardar un poquito porque le cuesta cargar. Ahí está. Y ahora lo damos a render. Vale, pues esto es lo que vemos. Como veis, hay una diferencia notable de la nube de puntos al PLI o al Gaussian Plating. Se ve muy realista. Yo luce mucho más, como decía mi compañero, sobre todo en escenas donde hay reflejos de brillos de agua, de tema de cristales, cosas que normalmente a los software de 3D les cuesta procesar y que esto soluciona pues, notablemente. Pero bueno, pues como un poco lo que quiero que os quedéis es que dentro de este mismo proceso, además del objeto 3D y de las texturas, vamos a conseguir muchas otras cosas que son desde dentro, que son diferentes cosas. Entre ellos, pues aplicar este tipo de técnicas. Y bueno, espero que no os haya parecido muy denso la explicación, aunque han sido muchas cosas nuevas. Os quedáis con la carpeta, ¿vale? Con el enlace que podéis descargar y que podéis sacar esta semana y que nos veremos la semana que viene
y que profundizaremos un poco más, ¿vale? Vamos a ver en la siguiente sesión qué ocurre cuando no tenemos un entorno de virus controlado, cuando un objeto es más grande que nosotros, por ejemplo, lanzado de un edificio o un tronca o ¿vale? Un objeto grande de un coche. Y me gustaría profundizar un poco más también en el tema de la optimización del modelo, ¿vale? De que lo que tengamos del resultado que sacamos del programa, cómo podemos trabajarlo más o menos de manera automática y usarlo pues en el tipo de plataforma que necesitamos. Espero que os guste, que os interese y que os sirva de utilidad sobre todo. Muchas gracias, Jonás. ¿No cerréis todavía ¿habéis cerrado el programa? Vale. Si queréis guardar era por si queréis guardar el proyecto para poder trabajar luego en casa. ¿Lo habéis guardado? Vale, pues os voy a dar uno por ordenador, ¿vale? Es un USB. Es una tarjeta, es un USB. Ya, si queréis, pasaros los archivos y ya tenéis. Venga, morador. A ver, pero no sé cómo se guarda, pues como todo lo que se guarda ahí, ¿no? Venga, listo, control-S. Slash. No saca. Ahí, todavía. Sí, gilipollas. Y no voy a estar cargado. Ah. ¿Me ha helado? Sí, lo tengo y no me van a dar. Se tonto. Se me puede decirlo, claro, porque tienes que poner aquí el puto dedo. Es que eres lo mi tío. No, coño, pero no. No puedo bloquear. No, ahí no, que da con el cargador, dale. Estos plásticos. ¿Veis cómo era así? Mira, no me metes mierda aquí. No, eso, no, esto me está enseñando, pero ordena esto. ¿Cómo habéis venido vosotros? Nosotros en el coche. Y tenéis que hacer